Buenas noches a todos. Última sesión del tema de brujería. ¿Qué hablamos hasta ahorita? Hablamos de las dos escuelas en los Geonim y en los Rishonim acerca de la actitud o de lo que sostienen con respecto a la brujería y a los futurismos, la búsqueda de personas que te digan el futuro, y también las sesiones espiritistas. Podemos decir, a modo de resumen, muchas gracias. Podemos decir a modo de resumen que de acuerdo al Ramban y Rabbi Gaon, existe el efecto de la brujería con algún mecanismo, pero está limitado. La brujería no tiene la fuerza o el alcance que la gente piensa que tiene, ¿ok? O sea, el alcance... ¿Hoy en día existe la brujería o ya no? ¿Por qué no existiría? Según los que piensan que existe, existe. Siempre existe y no tiene por qué dejar de existir. Según los que piensan que no existe, no existe. Entonces, Hay brujos y brujas. pueden ser charlatanes, pueden ser. Según el Ramban, según Nachmanides y Rabbi Gaon, la brujería existe. Según Rabbi Gaon, el alcance de la brujería es limitado, pero existe, ¿ok? Por lo menos como está expresado en el responsa de Teshuvot Geonim Hadashot, Siman Kuf Kof Numvar, ¿ok? De acuerdo al Ramban, existe. De acuerdo a Maimónides y a varios de los grandes Geonim, como Rabbeinu Hananel, como Rav Sadia Gaon, la brujería no existe, ¿ok? De acuerdo a Maimónides, inclusive las sesiones espiritistas no existen y los futurismos no existen. Quiero recalcar que vale mucho la pena hacer una investigación de cada una de las prácticas que tienen que ver con las prácticas prohibidas de la Torah, si son aceptadas o no son aceptadas como reales de acuerdo a cada uno de ellos. El Rambam escribe claramente acerca de todo, ¿no? El Rambam dice ni nihush, ni kesem, ni me'onen, ni menahesh, ni mechashev, ni doresh el ametim, ni shoel ovideoni, ninguna de esas existen. Rav Sadia Gaon habla claramente de kishuf, Rabbeinu Hanel habla claramente de kishuf. Habría que hacer una investigación que sostendría acerca de Doresh el Ametim, que sostendría acerca de Shoel Oveideoni, que sostendría acerca de ¿Qué es Kishuf? Kishuf es brujería, ¿ok? Y el Rav Sadia Gaon habla acerca de la resurrección del muerto no resurrección, sino, sí, o sea, de Shemuel. Él piensa que fue un Nes que hizo Kadosh Baruj Hu de alguna manera, ¿ok? Y no fue la bruja la que lo hizo. Pero, ¿qué pasaría si estamos hablando de otro tipo de actos o de prácticas, como hablar con el alma, o Shoel o Veideoni? Tendríamos que checar. Pero la opinión de Maimónides es clara al respecto, y por lo menos de Rav Sadia y Rabbeinu Hananel con respecto a la brujería. Eso es lo que hemos hablado hasta el día de hoy. Que hay dos posturas, hay dos escuelas. Para todos está prohibido. Para unos está prohibido y no existen. Para otros está prohibido y existen. ¿Okay? Lo que vamos a hablar el día de hoy, ya como último tema, es ¿por qué? ¿Por qué está prohibido? ¿Cuál es el propósito de la prohibición de la Torah? Vamos a decir varias ideas que están expresadas en los Rishonim.
vamos a dividirlo en dos. Dos y dos. O sea, tenemos la postura de los que dicen que existe, tenemos la postura de los que dicen que no existe. O sea, no existe el efecto, no existe el resultado. La práctica existe, pero el resultado no existe. Y es dentro de estas dos grandes escuelas, vamos a hablar de la brujería y el futurismo. ¿Ok? La brujería y el futurismo. Empecemos con Rambam. Para el Rambam, tanto la parte de la práctica de brujería, como la parte de la práctica de sesiones espiritistas, como las prácticas de futurismos, de preguntar el futuro a personas, no existe y todo está relacionado con una cosa, Avodah Zarah. Todo. ¿Ok? ¿Cómo? El Rambam dice que las prácticas de brujería están ligadas a los astros, a las estrellas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo era el mecanismo? El mecanismo es que Dios creó a los astros para que tengan cierta función. Parte de su función en la Tierra es física. O sea, los astros tienen funciones físicas en la Tierra. Los seres humanos, a partir de Enosh, empezaron a equivocarse y empezaron a pensar que esos astros tienen ciertas influencias sobre ellos. Influencias en el sentido de que determinan ciertas cosas de su vida, ciertos rasgos de su personalidad. ¿Cómo fue el brinco? ¿Cómo fue el brinco de que crean eso si no existía nada? Para Nachmanides es más fácil explicar, porque para Nachmanides sí existen las influencias astrales, solamente que no son voluntarias, no son conscientes, y la gente solamente se equivocó en detalles de las influencias, porque veían en el abuelo o veían en Adam Arishon, que Adam Arishon utilizaba ciertas prácticas para jalar el ruhaniyat, para jalar las emanaciones de esas fuerzas astrales. Entonces ahí se puede entender, él la explica así de alguna manera, él explica el mecanismo en Perashat Shemot, pero para Maimónides no fue así. Adam Arishon no creía en eso. Adam Arishon, un ser sijli, no creía en las fuerzas astrales, no creía que existía ninguna emanación, ni nada. ¿Cómo fue que su nieto Enosh comenzó a desviarse y pensar que esas fuerzas tienen, que esas realidades, los astros, tienen fuerza? ¿Cómo sería Am Israel de Mala Minamazdal si el Mazdal no existe? Eso es, la mala Minamazdal. Pero por eso, le mala que sí existe. Existe algo. O te está diciendo, está por arriba porque es una tontería todo. Lo que la gente de creer en eso. Sí, arriba de la creencia, o estamos arriba porque no existe, ya punto. Ya. O el que es Yehudí y es inteligente, está le mal, no lo cree, punto. Aparte de otros llamados, ¿no? En Mazdal de Israel. Claro, También suena más a que no hay. que no hay. Sí, o sea, va a ser interpretativo. Y el Rambam ya habló de eso en su epístola a la comunidad de Montpellier. El Rambam lo va a explicar metafórico, o va a explicar que son opiniones que la halajá no es como ellos, ¿ok? O que no tienen razón, en pocas palabras. Entonces, para Maimónides existe el factor de una extrapolación equivocada. O sea, las personas veían que hay ciertas influencias físicas de los astros en la Tierra. Cuando hay luna llena hay más marea, ¿sí? Entonces, lo que sucedió acá fue un error de extrapolación. La gente pensaba
que así como los planetas brillan y vemos que hay efectos físicos en la Tierra de calor y frío, de luz y oscuridad, etcétera, etcétera, el movimiento, ellos también pensaban que el movimiento de los astros tiene efecto en el movimiento de ciertas cosas aquí en la Tierra, de los elementos aquí en la Tierra. Entonces pensaron que así como hay efectos físicos, también hay efectos que van más allá de lo físico. ¿Ok? Y va mucho relacionado a lo que decía la clase pasada, ¿no? Que todo se relaciona a la interpretación del hombre. Sí, claro. No es algo que es, sino es algo que Claro, tú decides interpretar de otra manera. por supuesto. O sea, es la interpretación del hombre, absolutamente. Y eso es un elemento. Otro elemento para Maimónides que provocó ese error es algo muy interesante. Es la perversión humana. ¿Qué significa eso? Las personas de poder encontraron una posibilidad de manipular a la sociedad. ¿Entendieron? ¿Qué significa eso? Significa que de repente las personas tienen necesidades, tenemos sufrimientos, tenemos necesidades y estamos ansiosos por querer controlar nuestra realidad o por querer salir adelante, y los charlatanes, la gente poderosa, le empezaba a decir a la gente: si haces esto, vas a tener éxito, vas a salir adelante. Entonces utilizaban los objetos que impactaban mucho a la gente, como los objetos astrales, ¿sí?, para sus mecanismos de charlatanería, ¿ok? Y les decían: si tú haces tal ritual a la luna, te va a pasar tal cosa. Y a veces pasaba, a veces no pasaba, pero como a veces pasaba, la gente se la creía. Pero también, por ejemplo, todo lo que es no hacer un ritual, solamente, por ejemplo, si Marte está en esta posición, es propicio para tal cosa, tener éxito en esto. Sí. ¿Eso también está equivocadísimo? Claro, pues es lo que los charlatanes hacían, según el Rambam. Es charlatanería absoluta. Y entonces, sí. Y justamente, como la gente quiere darle justificantes a toda su vida, entonces la gente empezaba a tener cosas y le echaba la culpa a circunstancias que no son reales. Pero es que yo sí creo que para los Goyim les sirve eso. Bueno, podemos creer lo que queramos. Rambam no lo creía, ¿ok? Y por ejemplo, las explicaciones... Y yo tampoco lo creo. Oí una explicación de que algunos abot usaban astrología. Ok. Por ejemplo, que por qué los papás de Moshe echaron a Moshe al Nilo. Y, o sea, en realidad, si ellos tenían nebuá y sabían que Moshe iba a ser el que iba a salvar a todos, podían haber escondido, lo podían haber llevado a otro lado. ¿Por qué lo echaron al Nilo? Porque vieron que... O sea, vio que la persona que iba a salvar iba a caer al Nilo. Entonces ellos usaron eso que sabía Paró, lo echaron al Nilo. Entonces Paró dijo: ay, ya se murió el niño, se cayó al Nilo. O sea, sí había cierta verdad de leer algo. ¿Me entendió? Sí. Que, por ejemplo, entonces luego, cuando un bebé llegó al palacio, Paró lo recibió, nunca dijo como: él ya creía que el niño se murió, porque entonces, el niño cayó a las fuerzas del Nilo, y en las estrellas ellos podían ver que el Salvador del pueblo de Israel cayó a las manos del Nilo. Ok. Para Maimónides, la interpretación, es un midrash lo que estás diciendo. Sí. La interpretación de ese midrash no puede ser tomado literal. ¿Entiendes? O la explicación va a ser, una explicación que se me ocurre, o es metafórico realmente, o es metafórico realmente, o el midrash está diciéndote que los astrólogos de Paró, porque sí tenía astrólogos, eran tan jajamín que veían muy cercana el día en que iba a haber una rebelión de los judíos y que seguramente iba a ser hombre,
y que seguramente X, y por lo tanto, a lo mejor se equivocaron en algunas predicciones, pero lograron predecir con sabiduría y le echaron y dijeron como si fuera que lo vieron en las estrellas, pero no fue así. Como dijimos, los charlatanes sutilmente captan cosas en la realidad que no capta la mayoría de la gente y eso lo utilizan a su favor para engañar a las personas. ¿Ok? Y a lo mejor el Midrash lo único que está diciendo es o fue engañado por sus astrólogos. ¿Ok? Puede ser una explicación. O puede haber otras explicaciones en el Midrash. ¿Ok? Pero según Rambam no es verdad. Ya, no es verdad. Todos los Midrashim que hablen de astrología. Inclusive podrías decir que ese Midrash te viene a enseñar que la astrología es falsa. Porque podrías decir que no te enseñó los detalles bien. Por eso mismo sí salió Moshe. Claro, porque no adivinaron correctamente. No adivinaron correctamente. Porque es adivinación. O sea, es más especulación a partir de información. Y no es lo que ves en las estrellas. Me gusta lo que estás diciendo. O sea, puede haber muchas explicaciones que son no literales y no quiere decir que es verdad. ¿Okay? Entonces, regresando al Rambam, para el Rambam, la gente, los charlatanes, se dieron cuenta que la gente se sugestiona, porque la gente quiere controlar su vida. Y la gente le adjudica su éxito y su fracaso a cosas que no son. Entonces, se aprovechan de la debilidad de las personas y empiezan a utilizar a las estrellas como una fuente de manipulación. ¿Ok? Y como a veces pasaba y a veces no pasaba, pues la gente decía, ya ves, sí pasa. Cuando sí pasaba, decían, ya ves, sí pasó. Y cuando no pasaba, decían, ya ves, no lo hiciste bien. Y por eso no pasó. ¿Entendiste? Y entonces la gente se lo creía y la gente lo adoptó. Y poco a poco la gente fue pensando de que de ser un mecanismo inconsciente o no voluntario, es un mecanismo consciente y voluntario, y le adjudicaron deidad, y así ya se fue desviando poco a poco. Entonces el Rambam dice, hay dos motivos por qué te prohíbo la brujería, y por qué te prohíbo las sesiones espiritistas, y por qué te prohíbo los futurismos. Un motivo, y el principal, es porque la mayoría de esas prácticas involucra a las estrellas. Y la humanidad demostró que el brinco entre pensar que es un mecanismo natural a pensar que son dioses es muy débil. Si la humanidad hubiera pensado que es un mecanismo natural y no llega a deidad, máximo están equivocados, pero no es muy grave. El problema es de que la humanidad llegó a adjudicarles deidad. ¿Ok? ¿Por eso está prohibido? De ahí viene la prohibición. Entonces la prohibición es porque si tú practicas la brujería o practicas ese tipo de actos o sesiones, etcétera, etcétera, lo que te puede pasar es que le adjudiques deidad a seres que no tienen ni siquiera conciencia. O tienen conciencia, pero no son más que eso, más que seres con conciencia. ¿Entendieron? Sí. Entonces, todo es un abisrayo de Avodah Zarah. ¿Son el Ramban, las Maimónides? No, Maimónides. Es Rambam. El Rambam así piensa, todo es una derivación de Avodah Zarah. Y por eso el Rambam dice que existe una derivación de todo esto que se llama Darkei Emori. Darkei Emori significa toda práctica que no tiene lógica de causa y consecuencia, que parece magia, entra dentro de esta, como una protección a la prohibición de brujería. O sea, tenemos Avodah Zarah, la brujería te lleva a Avodah Zarah, y toda práctica que no tiene lógica entre causa y consecuencia, si yo pego me duele, eso es causa y consecuencia. Empíricamente sabemos conectar las dos cosas, pero cosas que no sabemos conectarlas, por ejemplo, que yo hablo acá, digo y me diga alguien que vive a 3 kilómetros que escuchó mi voz, eso no tiene una explicación empírica de causa y consecuencia. Para el Rambam, si yo utilizo este tipo de prácticas,
para algo, para algún beneficio, voy a estar incurriendo en Darkei Mori. ¿Qué diferencia entre brujería y esto? Sí, la brujería tiene un protocolo que utiliza las estrellas comúnmente. Esto no va con el protocolo común de ritual hacia las estrellas, o etcétera, etcétera. Es un protocolo que distinto, es una creencia distinta. Ni siquiera es ritual, es hacer algo, ponerte un diente de algo o ponerte un chepe en el pantalón para que te cuide o este tipo de cosas. Un hilo rojo está incluido. Un hilo rojo, no sé para qué se pone. No es para recordar Macadam, ¿no? Es una... Entonces es algo de medicina alternativa que no tiene Entonces, lógica. muy bien. De ahí se deriva toda la problemática o parte importante de la problemática en medicina alternativa, y por eso hay un debate ahí muy fuerte acerca de qué se permite y qué no se permite, y cuándo permitirlo y cómo no permitirlo, porque para Maimónides, por ejemplo, el asunto de las energías que se usan, ¿cómo? Naet. El asunto de Naet, que no tiene o por ejemplo, la homeopatía. La homeopatía es algo que desde el punto de vista de causa y consecuencia parece absurdo. ¿Por qué te va a curar esta agüita si no tiene ninguna sustancia? Simplemente Por porque... efecto placebo puede funcionar. Sí. Justo si... Sí, eso sí. Entonces por un tema Por psicológico. supuesto, pero ya que la práctica no tiene una explicación empíricamente Racional. conectada entre causa y consecuencia, entonces es un problema alágico que hay que resolver, ¿ok? Darkei Mori es Isur de Oraita. Darkei Mori Isur de Oraita. Pablo, Ok. una pregunta. Haz de cuenta, la gente que cuando hace la védica pone el cuchillo y la sal al lado de la... Entonces entiendan Podría esto. estar transgrediendo. Entonces, a ver, el cuchillo no. ¿Por qué? Para raspar, ¿no? Exacto. La gente piensa también que la vela, mis alumnas pensaban que la vela también es por algo místico, no sé. Es para ver. Cuando les dije, no, según muchos posquín pueden utilizar linterna, dijeron, ¿cómo? La vela y no sé qué, vela, ¿cuál? Y el cuchillo es para raspar las paredes o el jamés que esté en algún lado. La sal, No, pero igual, o sea, el cuchillo si nadie piensa en raspar. Si nadie Digo, piensa en que raspar, es- piensa que es no, pues, obviamente es un problema fuerte. O sea, mi papá piensa que es de protección contra las Sí, fuerzas malignas. mi abuelita me decía que si soñaste feo, que pongas un sidur con un cuchillo bajo de tu almohada. Sí, me creo que yo tengo tele. No sé para qué. No, y el cuchillo que compran antes de Rosh Hashanah. Darkei Mori. Todo. El Rambam te diría, posiblemente estés incurriendo en una prohibición de la Torah. Ok. Prohibición de la Torah. Ahora, puede ser que hay un problema con esto, que a veces ya le dan algún tipo de explicación con religión judía. O sea, ahí ya no sé qué onda. No sé. Por eso, o sea, en pocas palabras, cuando se le adjudica a esas fuerzas alguna explicación relacionada con judaísmo, con Torah, no sé si eso ya le puede quitar el problema a la No gente. es el mismo problema de decir No, porque no estás utilizando un objeto Kodesh, como Sefer Torah, Tefilín y todo eso. ¿Sí? Pero, mira, no te puedo decir con certeza si según el Rambam me incurriría en una prohibición de la Torah, pero el fondo de la prohibición seguro que está, ¿ok? Las segulot también pueden entrar en arqueo. Muchas de las segurot pueden entrar en Darkei Mori. Muchas. ¿Pueden entrar en qué? En Darkei Mori, en las prohibiciones de Darkei Mori. ¿Y las energías son prohibidas? Depende cómo, cuándo y dónde. Hay dos preguntas. ¿Las energías existen? Es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿están prohibidas? Entonces, son dos preguntas distintas. Ya hablamos de la primera pregunta en las primeras dos clases. Más bien, no sabemos qué dirían con respecto a las energías, pero tenemos que investigar un poco el tema.
Y con respecto a la segunda pregunta, pues no te voy a contestar eso ahorita porque no es el tema, ¿ok? Es un curso completo. Entender los fundamentos de la medicina alternativa, más bien, alágicos acerca de la medicina alternativa, ¿ok? Entonces no ponemos sal en vez de jamé. Ok, muy buena pregunta, ¿ok? Muy buena pregunta. O sea, pero que está escrito, yo nunca Sí. había oído eso. Sí, los Mekubalim dicen que hay que poner sal. Entonces, de acuerdo al Rambam, no tiene sentido hacerlo, ¿ok? Así te la pongo. No sé si decir prohibición, no. Pero de acuerdo a Maimónides no tiene sentido hacerlo, ¿ok? A menos que tenga algún simbolismo que no se me ocurre cuál. Pero también los Mekubalim antiguos lo dicen, no creo que El Ben Ish Hai lo cita, pero no sé si el Ben Ish Hai lo cita Beshem en nombre del Arizal o es algo posterior. No lo sé. Pero normalmente si el Ben Ish Hai lo cita, tiene fuentes cabalísticas muy sólidas, ¿no? No sé de cuánto tiempo atrás. Ahora, bueno, de acuerdo a Maimónides, el punto principal es entonces, vean la estructura. Hay Avodah Zarah, que es creer que las estrellas tienen conciencia y voluntad y pueden satisfacer nuestras necesidades con voluntad. La brujería está prohibida porque te puede llevar a hacer rituales de veneración a las estrellas. Y todas las prácticas que no tienen una explicación de causa y consecuencia también están prohibidas por la Torá para que no te lleven a la brujería, para que no te lleven a la Avodah Zarah. ¿Sí? ¿Entendieron la estructura? Ya. Ahora hay otro punto que también el Rambam menciona, que es muy importante de por qué está prohibido esto. Dice el Rambam, porque los charlatanes usan esto. ¿Y qué pasa si los charlatanes usan esto? Aunque tú no te desvíes por la falsa creencia, los charlatanes te pueden hacer desviarte. Ellos te convencen. Si me cura una persona que usó ese tipo de prácticas, entonces ya le hago caso a todo lo que me diga. Y luego me dice, sí, el sol es, yo qué sé qué cosa. Entonces le voy a hacer caso. Entonces, el ser humano tiende a anular su criterio, su punto de vista, o a aceptar la autoridad de gente que le demostró hacer cosas maravillosas, ¿no? Y entonces cancelas tu criterio y le crees. Y eso ya te hace caer. O sea, eso pasa. Normalmente los chamanes se convierten en los coaches o gurús. Por supuesto. Pasa. ¿Qué? También cabalistas que le pegaron y le ayudaron a alguien, ya se vuelve su Dios de esta persona y le hacen caso a todo lo que digan. ¿No se puede tener cabalistas? Escoge bien a cuáles, nada más. ¿Ok? ¿Hay unos que se hacen? Hay muchos que se hacen. ¿Ok? Hay muchos que se hacen y hay cabalistas buenos, hay cabalistas serios, muy serios. Nada más que normalmente los cabalistas serios no te manipulan. Te ayudan, no te manipulan. ¿Ok? Normalmente. La risa. Es el serio de serios, ¿no? El Arizal. No, el Arizal no iba por el mundo sacándole dinero a la gente por decirles... ¿Sí me entiendes? Ok. Seguimos. Esa es la opinión de Maimónides en general. El Ramban va por otro lado. Nachmanides va por otro lado. Ok, antes de Nachmanides quiero decir al Ralbag. El Ralbag me gusta. El Ralbag dice
¿Que por qué la Torah prohíbe estas cosas? Porque, a ver, a mí me acontece algo malo, Barmenán. Hay dos maneras de salir adelante. Con vías correctas y con vías que no me van a servir realmente. Entonces dice el Rambam, te estás perdiendo la oportunidad de escoger las vías correctas para salir y escoges vías que realmente no te van a ayudar. ¿Qué vía correcta? Él habla de la vía correcta. Él dice, la vía correcta es que la ashgajá de Dios, la supervisión de Dios, se apega al que se acerca a Dios, al conocimiento de Dios. Entonces, la persona en vez de buscar a Kadosh Baruj Hu correctamente, busca este tipo de cosas y se mantiene lejos del propósito de su existencia. ¿Por qué te aconteció eso? Porque no estás cerca de Dios. Por eso te aconteció. Si estuvieras más cerca de Dios, lo que significa es estar cerca. O sea, para el Rambam estar cerca es el conocimiento divino. Entonces, ¿por qué está prohibido? Para que no escojas las vías equivocadas en tu vida para resolver tus problemas. Está increíble. Y digo, podemos decirlo con muchas variantes esto, pero está increíble. Y eso matí mucho para los que piensan que no sirve. Pero inclusive para los que piensan que sirve, puedes decir ese motivo. Porque inclusive si sí sirve, inclusive si sí funciona, te estás perdiendo una vía que es mejor, que es la ideal, que es la que a lo mejor, por eso te están pasando las cosas, ¿ok? Es un poquito lo que dice el Rambam. ¿Qué? O sea, que te aleja de Dios. Es ¿Dónde lo esa dice? práctica. Lo habíamos estudiado en el curso de la universidad. Sí, ahí te dice, esa es otra cosa, ahorita voy a explicar eso. Muy bien, pero eso es una tercera. También el motivo de Avodah Zarah queda con los dos, con las dos opiniones, tanto con la opinión que sí existe, como con, por ejemplo, puede ser que existe la brujería, según los que opinan que existe la brujería, pero ya que con la brujería la gente llegó a hacer Avodah Zarah, pues se prohíbe, ¿entienden? Ya que se utilizó equivocadamente, ya que la gente llegó equivocadamente a pensar que los astros son dioses, entonces ya la Torah tuvo que prohibirlo y punto. Ok, entonces son dos vías. Y qué importante esto, porque agarremos el fondo de las cosas. A lo mejor no todo lo que hacemos en este tipo de prácticas es asur de acuerdo a la halajá, porque no cumple con los requisitos para ser asur, para estar prohibido por la halajá. Pero en el fondo, a veces recurrimos a soluciones que no solucionan. O aunque sí solucionan, todo el concepto de tener una solución correcta se perdió, de acercarse a Hashem, de adquirir la ashgajá, de estar apegado a Ahavat Hashem, apegado al conocimiento divino, apegado a la fuente del Sejel, que es Akadosh Baruj Hu. En vez de hacer eso, te llenaste tu cartera de Matzot, llenaste tu cartera de Arabot. Yo no estoy diciendo prohibido, permitido, pero en el fondo es el problema. Estás persiguiendo lo que no es. Ahora, yo podría preguntar, entonces, ¿por qué puedo hacer un ishtadlut natural? ¿Por qué no me dices el mismo argumento? Me molesta la pregunta. ¿Entienden la pregunta? No. Si para el Ralbag la brujería y todos sus caminos están prohibidos para que escojas las soluciones correctas que tienen que ver con perseguir a Hashem, también entonces el esfuerzo natural, cuando me acontecen cosas, el esfuerzo natural, o sea, arreglarlo, tengo un problema con alguien, arreglarlo, ir a solucionarlo de manera natural, también tendría que ser problema porque estoy abandonando la ashgajá, porque no estoy apegándome a la ashgajá. Mejor apégate a la ashgajá, apégate a Dios como hay que apegarse para que se solucionen las cosas. Entonces, ¿entienden la pregunta? ¿Es pregunta o no es pregunta? Si no existe la brujería, la contestación es sencilla. ¿Entienden?
Si no existe la brujería, es muy sencillo. Estás ocupándote de tonterías en vez de hacer cosas que sí sirven. Pero esforzarse naturalmente, o sea, hacer el esfuerzo de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a las reglas de la física, de la biología, de la química, de la vida, de la cultura, de lo social, eso sí existe. Entonces eso no puede prohibirlo Dios. ¿Entendieron? Está lógico. Pero si sí existe la brujería, entonces esto chocaría un poco. Habría que ver si hay solución o no hay solución. ¿Ok? De acuerdo a Nachmanides, hay otro concepto. Y aquí él divide la brujería de los futurismos. Él dice que la brujería es porque Dios creó la naturaleza con reglas, como ya dijimos anteriormente. Y todo el hackeo del sistema, que es la brujería, está hecha para que él pueda cambiar la naturaleza cuando quiere, sin hacer un milagro muy grande. Pero que tú lo hagas va en contra de la voluntad de Dios, que quiere que la naturaleza funcione. ¿Entienden? Cuando Dios creó al mundo, lo creó como lo estamos viendo. Dios quiere que las cosas funcionen con las reglas que estamos viendo. Hay reglas de física, hay reglas de química, hay reglas biológicas, todo como lo estamos viendo. Si tú quieres hackear el sistema, estás, como dice la Gemara, makhish pamalia shel mala, estás contradiciendo la voluntad del Creador. Y por eso está prohibido. Es como una falta de fe. ¿Qué? ¿No estás entendiendo que Dios quiere que las cosas funcionen de esta manera? Los jajamim que hacían milagros. No es lo mismo. Ok. Entonces, antes de tu pregunta, yo también tengo otra pregunta. Y entonces, ¿por qué yo me puedo esforzar dentro de la naturaleza? Con la misma pregunta que hice antes. ¿Por qué yo puedo ir a trabajar? ¿Por qué yo puedo curar? ¿Por qué yo puedo, etcétera, etcétera? Entre comillas, yo creo que la contestación es porque la Torah misma me dio permiso de hacerlo. No, nada más esa es la manera en que Dios puso para que sucedan las cosas. ¿Y por qué no dices lo mismo la brujería? No, o sea, está diciendo que es como hackeo, es lo que Dios no quiere, es la vía que Dios no puso. Sí, O sea, pues, ¿y cómo sabes que esta sí es la vía y la otra no? ¿Porque Dios te lo dijo o porque por lógica lo entendemos? Hay una Gemara que dice, Berrapó y Arapé, Mikan Shenitan Reshut la Rofel Rapot. La Torah dice, de aquí aprendemos que se le dio permiso al doctor de curar. Entonces, es posible que Hazal tuvieron que ver de la Torah misma, que qué tipo de ishtadlut, qué tipo de cosas podemos hacer, que no... ¿Sí entendiste lo que dije, Chava? ¿Qué? Exactamente, que no se considera un hackeo o algo prohibido porque es la voluntad de Dios. Quiere decir, la voluntad de Dios es que haya una naturaleza y Dios te dice, si la quieres cambiar, hay maneras de Pero el cambiar. salud es parte de la naturaleza. ¿Cómo sabes? Es natural que las personas hagan un esfuerzo. Pero a lo mejor no es correcto. No, es natural, sí, pero ¿es correcto? Entonces, Sí, si no seríamos vegetales, no haríamos nada. a lo mejor Dios te pide Comer que... también es salud. No comas, que Hashem te mande fuerza. Es natural. Entiendo el ejemplo que me dijiste y creo que ahí sí es lógico pensar que es parte de. Pero hay cosas que no son tan lógicas. Pero ¿hasta cuánto no es? ¿Hasta cuánto puedo hacerlo? Entonces, o entiendo la propuesta, o es lógico pensar que sí, porque si no, no hay funcionamiento en el mundo, o es lógico pensar que sí, o la Torah misma te da el permiso de que sí. ¿Entendemos? O sea, la Torah misma te reveló en su narrativa, en sus mitzvot, que sí. ¿Entendiste? Entonces, por eso Dios hizo un mundo en el que hay su voluntad es de que haya naturaleza y su voluntad es de que tú te esfuerces para lograr cosas dentro de la naturaleza, pero no quiere que hackees el sistema para cambiarlo. Yoshua, cuando
¿El Yoshua paró el sol? O bueno, cuando... ¿O Dios paró el sol milagrosamente? No, Hashem paró el Esa es la sol, contestación. pero por Yoshua. ¿Ok? pero él- Dios puede hacer. Dios puede hacer lo que quiera. Y ahí puede ser la contestación de los tzadikim, que preguntas. Si hay jajamim que hacen milagros, ¿cómo hacen los milagros? A lo mejor el mecanismo del milagro es que le piden a Kadosh Baruj Hu que les ayude a hacer. Mismo con los Y pedirle a Dios, pues Dios es el que hackea el sistema, no hay problema. Es el que lo hace. ¿Entendimos? mismo con los profetas, ¿no? También todos los profetas igual. Ahora, por último, entonces, eso es con respecto a la brujería. Con respecto a los futurismos, el Rambán dice otra cosa, que es lo que tú te acuerdas que dijimos. Vean qué interesante. El Rambán dice que la prohibición de buscar el futuro es un ejercicio para reforzar el cumplimiento del Torah y Mitzvot. Ese Shambhala. Nachmanides. ¿Cómo? Si yo tengo incertidumbre acerca de mi futuro y creo en Dios, yo sé que mis acciones, mi cercanía a Dios, que mi futuro depende de mi cercanía a Dios o mi lejanía a Dios. No sé mi futuro, está incierto. Entonces, ¿de qué depende? De Dios totalmente. ¿Y qué tengo que hacer? Acercarme a Dios. ¿Me acerco a Dios o me alejo de Dios? Y de eso va a depender mi futuro. Pero si yo busco futurismo, si me dicen, no, tú vas a ser millonario. Entonces yo ya me apoyo en o tú vas a ser sano toda tu vida, vas a tener 1000 nietos. ¿Sí? Yo ya me apoyo en lo que me dijeron. Y me olvido de que Dios hace las cosas en función a mi cercanía con Él. Entonces, evitar futurismos es un trabajo, un ejercicio de reforzamiento de cumplimiento de Torah Mitzvot. Eso, perdón, muy buena pregunta. ¿Te acuerdas que lo pregunté en la clase o no? ¿Te acuerdas lo que contesté? Ok. Hay dos contestaciones a tu pregunta. Entonces, para el Rambán, la mitzvah de bitajón no es como lo pintan no sé dónde. La mitzvah de bitajón es muy sencilla. Creer que Dios es el que maneja el mundo en función a tu cercanía y tu lejanía de Él. Eso es bitajón. Esa es la mitzvah de bitajón. También tiene Adonai Elohim. Y lo dicen, es de las mitzvot que dice que el Rambam no contó, la mitzvah de Tamim Tiyeh, porque para el Rambam no es una mitzvah, para el Rambam es un resumen, tienes que ser inteligente, sé inteligente, es una petición, te ruega, por favor, sé inteligente, ¿ok? Para el Rambam, la prohibición de buscar el futuro es para reforzar la mitzvah de bitajón. ¿Entendieron? Para reforzar la mitzvah de bitajón. Ahora, pregunta Elías, ¿qué pasa con los profetas? Pero si hay evidencia que nos podrán. Sí, no, por supuesto. Hay evidencia No, clara. no están mis cosas. Hay evidencia de que... Y no solamente eso, el Rambán dice que Dios les dio a los profetas para que sustituyan a los futuristas. Pero a lo mejor encontrar a mis ovejas. ¿También? Pero, ¿y qué eso no? Okay. Eso es diferente, eso es una ayuda cuando no encuentro algo o algo así. No que me estás diciendo qué va a pasar en 2 años. Ok. No, pero el Rambán sí está hablando de futurismo. Entonces, por ejemplo, los reyes preguntaban si iban a ganar las guerras o no. Con el Urim Betumim y a los Nevi'im. Shaul intentó y no le contestaron, por eso fue con la bruja. Dos contestaciones. ¿Perdón? ¿Por qué no le contestó el Urim a Shaul? Buena pregunta. Dos contestaciones a la pregunta de Elías. Una, el hecho
de que es el profeta el que te lo está diciendo. Elías, estoy contestándote. El profeta representa a Kadosh Baruj Hu. Entonces, junto con el futurismo, viene implícito el mensaje de bitajón. De alguna manera. Aparte, si es una lengua individual, pues, se pueden revocarse. Claro, eso es parte. Eso es bueno lo que estás diciendo, que siempre viene acondicionado a tu comportamiento cuando es de Ra'a, por lo menos. Si es de tu buenos Incluso lo haces para el también. es muy recurre al maestro. Como Megilat Esther, ¿no? ¿Qué? Que querían exterminar y se cambió. Y se cambió. Pero ahí no hubo Naví. ¿Hubo Naví? No. Ahí ni siquiera hubo profeta que avecinó. Ok. Y la segunda contestación es que, o sea, mi primera contestación es que el profeta representa algo. Representa a Shem, representa al Kiyum Torah Mitzvot, porque un profeta tenía que ser totalmente apegado. ¿Entiendes? Entonces, yo voy con él, yo estoy venerando a alguien que está Dabuka, Kadosh Baruj Hu, y eso puede ser que compense la problemática. La segunda contestación es, Dios no la pudo erradicar totalmente. O sea, por un lado te lo tengo que prohibir, pero por otro lado te lo tengo que dejar porque es una necesidad humana. La gente quiere buscar el futuro. Entonces, no, Dios no podía prohibirlo totalmente, dejó una puerta, a pesar de la pérdida. ¿Entendiste? Como los corbanos del ramo. Como similar a los corbanos. ¿Okay? Está cañón, porque si es una necesidad humana, hoy no podemos satisfacerla. Pero la gente se inventa sus choros. Eso Está prohibido. Y aún así lo hacen. O sea, imagínate, es una necesidad humana, tan necesidad humana que la gente va con cualquiera y se cree lo que dice cualquiera. Así, la gente se cree cualquier cosa. Deposita su confianza en cualquier cosa que tenga carisma y otras Por eso, características. pero la pregunta es si es una necesidad humana, porque Hashem no la satisface ahorita. ¿Qué hacemos hoy en día? ¿Qué hacemos? Llorar. O sea, en Tisha B'Av lloras por eso. En Tisha B'Av lloramos que en Naví hay una pasuk en Ejá que dice ya no hay Naví, ya no hay Nevi'im, ya no hay o sea, se acabaron sus Nevi'im, se acabaron sus profetas, ya no podemos, lo decimos en la tefilá inclusive, que decimos, ven, ya no tenemos nadie que nos instruya. Necesitas un nivel de bitajón mucho más fuerte. Ya no tienes esas herramientas. Totalmente. Pero justamente creo que es para que entendamos que nos falta algo. Me gusta mucho eso. Si entendemos que es una necesidad, entonces tenemos por qué llorar en Tisha B'Av, ¿no? Que se restituya el Bet HaMikdash, que vuelva a haber Nebuá y que vuelva a llenarse la necesidad que tenemos. La nebuá que les mandaban los Nevi'im, les preguntaban para ver si van a ganar la guerra o no, ¿era necesidad de ellos o Dios quería más? O sea, Dios quería No, era necesidad de ellos. Querían saber, pues, imagínate, están todos nerviosos. Pero me demuestra un poco como falta de vida. Sí, es lo que le dije a Elías. Ni modo. O una de dos. O el hecho de que el Naví era el que contestaba transmitía también la parte de que hay que estar de Baruch Hashem para que nos vaya bien. O, ni modo, vamos a recurrir al Naví a pesar de que hay un déficit, porque es una necesidad humana. O sea, Dios entiende al ser humano. Dios atiende al ser humano. Nos está atendiendo en ese aspecto. ¿Sí me queda claro? Ok. Entonces, vamos a resumir y a concluir. De acuerdo a Maimónides, nuestra lucha en contra de la brujería, futurismos, tiene que ver con alejar a la gente de que lleguen a ser abogados. Eso existe hoy en día, es actual, es real. La gente acaba venerando, acaba haciendo rituales. Me acaba de hablar una persona hoy en la mañana, en la tarde, de que su familia hace rituales, no sé a qué cosas, también por ese tipo por la creencia en energías y todo eso. Acaban haciendo rituales de veneración a energías
a objetos, a cosas, ¿ok? Y es abodazara. Es abodazara absolutamente. De acuerdo a Nachmani, de acuerdo al Ralbag, te estás perdiendo la oportunidad de solucionar tu problema bien. ¿Qué es bien? Acercándote a Kadosh Baruj Hu, conociendo a Hashem, amando a Hashem, apegándote a Hashem. De acuerdo al Ramban, de alguna manera es contradecir al Creador. Dios tiene una voluntad de que las cosas funcionen de una manera y tú estás brincándote esa voluntad o cambiando esa voluntad o retando esa voluntad de alguna manera. Y con respecto a los futurismos, estás apoyándote en lo que te dicen en vez de apoyarte en que tu cercanía con Dios es la que define tu futuro, define tu vida. ¿Okay? Con eso concluimos el asunto de la brujería. Quiero decirles que a mi criterio el fondo, más que la forma, el fondo de todas estas prohibiciones está vigente en nuestras sociedades. Las personas buscan segulot en vez de buscar cercanía a Hashem. Las personas se conforman con un hilito, con un shepe, con una matzah, con una arava, en vez de buscar kiyum Torah mitzvot, conocer a Kadosh Baruj Hu, acercarse a Dios. Claro, porque es lo fácil. Quiero controlar mi vida fácilmente, sin cambiarla mucho, sin moverme mucho. Entonces, mientras más fácil me la pongas y más me la crea, mejor. Y está el problema del Rambam, el problema del Ralbag, el problema del Ramban. Todos los problemas están ahí. Y justamente Dios quiere educar al ser humano a buscar en el camino correcto, a ir hacia el camino correcto. Y por eso está la fuente de estas provisiones. Hay que hablarlo, porque si no lo hablamos, acaban jajamim inclusive apoyando este tipo de cosas. Una vez me dijo un jajam, tú tienes razón, pero es bueno que fomentemos esto porque la gente se agarra de algo. Hay mucha gente que piensa así, realmente hay jajamim que piensan así. Y yo digo, no, quítales esto para que el día que tengan que recurrir no haya otra opción más que la correcta. Que la correcta es una fusión entre tu ishtadlut personal, más, o sea, tu esfuerzo personal, más recurrir a Kadosh Baruj Hu, recurrir al conocimiento de Dios, a la Ahavat Hashem. De acuerdo a Nachmanides, el Ramban dice, el Debekut a Kadosh Baruj Hu es el que define la ashgaha de Dios hacia tu vida. Entonces alguien muy cercano a Hashem no estaría tan mal que haga segulot. No necesita. Pero si ya está cercano, no necesita. Ya confía mucho en Hashem, igual lo que está buscando no lo encuentra. Entiendo lo que estás diciendo. No estaría tan grave. Yo creo que es acercamiento. Lo que digo es dos cosas. Primero que nada, el que ya está ahí no necesita. Y el que ya está ahí sabe que son estupideces. El que ya está ahí sabe que, ¿para qué? No si piensa como el Ramban. No, es cierto. O sea, si piensa que el mundo tiene otras fuerzas y se puede ¿Por qué Dios prohibió la brujería? Para que no te apoyes en Dios, ¿qué dice el Ralbag? Dios prohibió la brujería para que recurres a lo correcto. ¿Que Hashem es menos que la brujería? ¿Hashem puede menos que la brujería? De hecho, al revés. No, pero a veces igual la gente necesita zehut. El que está cerca de Dios, ese es su zehut. Ese es su zehut. Que no está cerca de Dios. Que se acerque a Dios. Bravo. Ese es el problema. Yo estoy lejos de Dios. Entonces, ¿qué hago? Brujería. Bravo. Acércate a Dios. No, pero entonces alguien cercano a Hashem, a lo mejor de verdad no está tan criticado que haga segulot. Pero no, ¿de qué sirve? Porque puede manipular otra cosa. A ver, la brujería. O ganarse un zehut de otra cosa. ¿La segulá ganas de juyot? No sabemos. ¿Cómo crees? Una segulá, ¿qué es un zehut? Un zehut es una mitzvah. Sí. Si es mitzvah, no es segulá. No, pero por ejemplo, prender 12 velas, no sé qué. ¿Eso es zehut? A lo mejor. ¿De qué es zehut? A lo mejor gana algún zehut, la vela. No puede ser.
que algo físico que alguien hace en este mundo gane. Pero yo creo que ahí eso estaría Explícame el bien mecanismo y te digo, porque no sé. ¿Cuál es la definición de Zehut? Como que yo lo veo como que mueva algo en el Shamaim. Ah, eso es de Hut. La No traducción sé. mérito. Mérito significa que ganaste, que hiciste, te desarrollaste en algo. Cumpliste con la voluntad del creador en algo. Eso es de Hut. Justamente ese tipo de prácticas distraen a la persona. Prender velitas hace que la gente piense que con eso ya está bien. Ya. O sea, puedo profanar Shabbat, puedo comer Taref, no estudio Torah, no pongo tefilín, no hago tefilá, no digo Kriyat Shema, no doy tzedakah, no me cuido de Benadam Lajavero, pendí velita a Rabbi Meir Balanés, ya, ese es el Zehut. Ese es el Zehut. No, pero si hace todo y aparte. Y si hace todo, ¿para qué quiere esto? O sea, si está Si haciendo haces malo, todo, ¿para qué quieres esto? O sea, si quiere hacer eso, yo seguro que está haciendo El- malo y que tiene una Si estás... Ahora, si tú me dices, lo hago para recordar a los tzadikim y yo querer motivarme a seguir siendo tzadik, ok, el que realmente, honestamente, cree eso cuando prende las velas, pues qué bueno. O sea, no hay ningún poder en la vela según el normal. Prender una vela para ir o algún tipo de rito así. A ver, el Ramban no escribe en ningún lugar que yo conozca, y he leído mucho Ramban, no te digo que soy el más baqui de todos, pero no escribe nada acerca de la vela. O algo así, o un ritual. El ritual existe. El ritual existe, el ritual en el Bet HaMikdash se prendía la menorá. No, un ritual que no sea de nuestros No. que sí haga ese fruto de algo. Zehut. O que sí sirva. Puede ser psicológico, Es que puede ser... sí. La brujería sirve. Ah, Dios, 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 o sea, que mueva a Dios. O sea, está mal pensar que, por ejemplo, este es un Olam Asia. Aquí tenemos que hacer cosas. Entonces, no nada más recordar a un tzadik, sino agarrar algo físico y transformarlo para algo espiritual. Prendo una vela, es algo físico, para recordar. Entonces, esa vela tiene un zehut en el Shamaim. ¿Está mal pensar eso? Hay un sistema que mueve cosas. Te digo mi punto de vista. No conozco una fuente en literatura judía clásica que apoye esa idea. Por lo tanto, no sé, o sea, no sé si es judío. Prender velas, si es un simbolismo, perfecto. Y yo creo en el simbolismo de la prendida de velas. Cuando fallecen nuestros seres queridos, prendemos velas para mantener su recuerdo con nosotros, como simbolismo. Son simbolismos que nos ayudan en nuestras creencias, en nuestros conceptos, en nuestras ideas. Pero yo no le llamo zehut de ninguna manera, no es un zehut. Es un tema terapéutico, es un tema terapéutico. Y cuando prendes velas por los tzadikim, es un tema terapéutico. Te ayuda a conectarte con el valor de ser tzadik, el valor de legar espiritualidad, el valor de desarrollar espiritualidad. Pero no podría ser como que igual algo físico. Todo puede ser. O sea, siempre que alguien que ya se fue de este mundo es recordado en la tierra, pues tiene un zehut, Entonces, un valor. todo puede ser, un valor sí. Si para ti zehut es valor, tiene un valor. Pero no es magia. Para que me digas que es magia, me tienes que demostrar en literatura judía clásica que eso tiene un efecto. Si no está en literatura judía clásica, ¿sí? Entonces, pues, no está en literatura judía clásica. ¿Qué quieres que haga? Por ejemplo, ¿por qué? No sé si es verdad, creo que sí. ¿Por qué según la Risa hay que darle vueltas a lo que es el Shabbat? ¿Es algo Ok. mágico o tiene...? Entonces, a mi criterio, seguro que no es mágico. El darle vueltas es un simbolismo de cosas que están pasando en mundos que no vemos, o de efectos, o de ideas que existen, para que entiendas. Por ejemplo, el Malhut está siendo protegida por... ¿Qué es el Malhut? ¿Qué es protegido? Lo importante es llevarme la idea, no hacer la Exactamente, vuelta, y poner cosas. exactamente. No, también es importante para poder reflexionar. No, es lo que dice. Eso. La importancia de las vueltas tiene que ver con
lo que genera en las ideas de las personas. Pero la gente, es lo que le digo, la gente agarra la pura práctica sin entender la idea que está detrás, y por eso lo convierte en mágico, porque no quiere hacer cosas sin sentido. No quieres hacer cosas sin sentido, entonces dices, bueno, no lo entiendo, entonces seguramente es magia, ya, es magia. Así la gente piensa. No, está terrible. Justo me pasó con alguien que se le perdió algo y me dijo, ya le voy a ir a prender la vela a mi rabí en la noche. Tipo, como, Está fuerte. Ya esa boda, o sea, termina siendo Es lo que digo, a ver, ¿verdad? la gente no es mala, ¿ok? La gente no es mala. Simplemente la ignorancia te lleva a darle un sentido a las cosas. No podemos vivir sin darle sentido, ¿sí? Entonces, como no sabes, tú le das un sentido y normalmente tendemos, queremos, nos inclinamos a magicalizarlo, ¿ok? Magicalizarlo. Es muy emocionante Pero es que, magicalizarlo. no sé. O sea, yo sí pienso que si prendo una vela, por lo menos el alguien por quien prendí la vela se enteró, ¿o no se enteró? Se enteró. Claro. Algo pasó en el otro mundo que... Es como hacer una mitzvah o dar una acá Pero no, eso no tiene nada, son dos cosas distintas. No, el mecanismo es diferente. Chavo. No tiene nada que ver. Nada que ver. Una sí es mitzvah. Una es mitzvah y si cree, hay un mecanismo con una creencia detrás que puede estar justificado en el Talmud. Eso puede estar justificado en el Talmud. ¿Me entiendes? Nosotros solo recordar. Solo recordar. Simbolismos. Simbolismo significa, esto simboliza algo, te recuerda una idea, te refuerza una idea, te refuerza una creencia. Para mí es maravilloso eso. No es ni un pelito menos que la magia, ni un pelito menos, es mucho más, es poderoso. El simbolismo es poderoso. Los seres humanos todo el tiempo funcionamos con simbolismos, desde que somos chicos. Para mí es poderosísimo el concepto, pero no porque el que se murió se enteró de que prendí la vela y por eso me protege o va con Dios y le pide. No, Exacto, que el simbolismo no traspasa esa línea. no, ni siquiera, o sea, ¿por qué? A mí me gustaría preguntar, ¿de dónde sale esa creencia? ¿Dónde la viste? ¿Dónde la vimos? ¿Me entiendes? Literatura judía clásica. Eso es lo que nos guía. Literatura judía clásica es Talmud, Mishnah, Talmud, Zohar, Midrash Hazal, hasta ahí, ¿ok? Ya después son lo que dice el Talmud, de dónde sale, ¿ok? Todo. Baruch Adonai le'olam, amén ve amén. Voy a hacer una pregunta muy básica. Cuando dice que el Rambam dice que como te va, depende de tu cercanía o lejanía con Hashem,